Bueno, buenas noches, iglesia. Y espero estén todos muy bien. Espero que a pesar de todo lo que está pasando, podamos seguir conectados con el Señor, con nuestra familia, y que bueno, el Señor pueda seguir hablándonos y informándonos en todo este tiempo. Antes de arrancar, quisiera que pudiéramos orar para poder poner este tiempo delante de Dios, para que Él sea dirigiéndonos y sea llenando mi corazón, y que la palabra que Él tiene para hoy pueda llegar a tu vida de la forma en que Él quiere, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por este momento en que podemos aprender de ti, de tu palabra. Te pido, Jesús, que tú seas dirigiendo mi corazón, Señor, seas dirigiendo mi vida, seas hablando a través de mi boca, y que sea tu palabra la que fluya, Dios, en medio de este lugar, Señor, y el lugar donde llegue esta palabra, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, que podamos, Señor, entender tu palabra de la mejor manera, y que eso, Dios, que aprendamos, que en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, primero quiero comentarles que estoy muy honrado. Es un privilegio poder traer la palabra de Dios en esta noche. Espero que el Señor pueda estar hablando por medio de esta palabra a sus vidas, ¿no? Y bueno, un poco como al pensar en qué mensaje o de pronto qué tema podría tocar, quise seguir un poco enlazado en la serie en que estamos viendo acerca de la familia, el altar familiar, ¿no? Y el tema que Dios colocó en mi corazón y que vamos a hablar en esta noche es de cómo podemos honrar a nuestros padres. Bien, cómo honrar a nuestros padres. Parece algo difícil, parece algo que quizás no entendemos, o quizás no sabemos cómo hacer, no sabemos qué Dios espera de nosotros al decir que honremos a nuestros padres, ¿no? Entonces, sí, tenemos esa duda de cómo poder hacerlo. Normalmente de pequeños, cuando éramos niños, nuestra infancia, nuestra adolescencia, veíamos más sobre todo en nuestra infancia, no veíamos más a nuestros padres como esos policías que Dios mandó como a vigilarnos todo el tiempo, ¿no? Esos policías que Él mandó para mirar que estuviéramos haciendo todas las cosas bien, que no nos fuéramos a salir de aquí y allá, ¿no? Como que lo veíamos así como esos policías que Dios mandó, ¿no? Es un poco curioso también, me llama la atención el sentido del humor de Dios también, porque de cierto modo existen muchos padres, millones de padres en el mundo, con diferentes cualidades, diferentes defectos también. Pero curiosamente, nuestro padre o nuestros padres tienen esas cualidades y defectos opuestos como a los nuestros, ¿no? Como que chocan, como que hay algo ahí raro, ¿no? Aunque lo curioso es que después terminamos pareciéndonos un poco a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo honrar a nuestros padres? Y cuando de pequeños o niños pensamos en nuestros padres, yo en lo personal lo veía como perfectos, ¿no? Como esos padres que nunca se van a equivocar, esos padres sin mancha, como que son perfectos, ¿no? Que el modelo de padre perfecto, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Que no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, pero nuestros padres sí, que todos pecamos, ¿no? Pero nosotros pensamos que nuestros padres no van a pecar, ¿no? Entonces, como que entramos como con ese pensamiento de niños, ¿no? Nuestros padres son perfectos, no se van a equivocar. Recuerdo la primera vez que vi o que supe que mis papás se habían equivocado, se habían hecho de pronto algo malo, ¿no? Y yo quedé así como, pero ¿cómo así? No puede ser. No, mis papás, no, ellos son perfectos, ellos no se equivocan, ellos no puede ser, ¿no? Y de cierto modo como que entré en shock, ¿no? Como no puede ser que ellos se hayan equivocado, no puede ser que hayan hecho algo malo, ellos son buenos, son perfectos, ¿no? Dios, algo pasa, ven, ya es porque vas a venir por tu iglesia o algo va a pasar, ¿no? Entonces como que entramos en shock, ¿no? Como que no sabemos cómo actuar. Y de cierto modo tenemos que entender, o en algún punto llegamos a entender, que nuestros padres no son perfectos, ¿no? Que nuestros padres tienen errores, tienen defectos, como nosotros, también se equivocan también. Muchas veces actúan de forma no la correcta quizás, ¿no? Y tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que partir de esa idea de que ellos no son perfectos, también tienen errores. Pero
hay que saber que son nuestros padres, que están ahí por un propósito, por una razón, porque Dios lo quiso así, porque son más sabios, porque tienen más experiencia, ¿sí? Tantas razones que Dios sabe el por qué. Y es difícil a veces entenderlo, ¿no? Es difícil a veces asimilar el tener que honrar a nuestros padres, porque a veces se hace difícil hacerlo. Entonces, al entender que nuestros padres también tienen defectos, también tienen errores, muchas veces nos sugestionamos o empezamos a pensar dentro de nosotros, ok, si ellos también tienen errores como yo, si ellos también se equivocan, ¿por qué tengo que honrarlos? ¿Por qué tengo que obedecerlos? Porque Dios me manda a hacerlos y también tienen errores. Y básicamente, y la razón es muy sencilla, es porque así Dios lo quiso, ¿sí? Así Dios lo manda a hacer. Y Él sabe por qué nos lo mandó a hacer, porque Él lo decidió de esa manera. Bien. Entonces quiero arrancar con un pasaje que miremos que de este pasaje pues se desglosa o de ahí nace esta enseñanza, y está en Éxodo capítulo 20 versículo 22. Bien, la Reina Valera dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. ¿Sabían? Y algo curioso, que este es uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, y sabían que este es el único mandamiento con un propósito, con una recompensa de parte de Dios por hacerlo. ¿Sí? Si vemos la parte A, dice, la parte B, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios no solamente nos da el mandamiento, sino que nos da una recompensa por ello, ¿sí? Nos da un propósito, el por qué hacerlo. ¿Sí? No sé si como yo también quieres vivir muchos años, si quieres vivir 100 años, pues aquí está el secreto: obedece y honra a tus padres. Bien. Y no solamente eso, ¿sí? No solamente el honrar, porque haya una recompensa, también hay muchas más recompensas que el Señor nos da por ello, ¿sí? Pero lo más importante y lo que tenemos que saber es que estamos honrando y obedeciendo a Dios primeramente, porque esa es su voluntad y Él quiere que la hagamos de esa manera. Bien, entonces para el día de hoy quise desglosar 5 principios para honrar a nuestros padres. Quizás de pronto tú ya eres mayor, ya no vives con tus padres y de pronto pues crees que pronto la enseñanza ya no va para ti, pero ¿cuántos sabemos que también tenemos un Dios Padre, todos nosotros? Entonces creo que también nos puede servir para honrar a nuestro Padre, a Dios nuestro Padre. Bien, se preguntarán de pronto, bueno, ¿por qué 5? No sé si te identificas un poco conmigo, que tengo que escoger un número entre el 2 o un múltiplo de 5, ¿sí? O un número par. Normalmente es algo que tengo dentro de mí, no sé si les ha pasado, estamos viendo la televisión y alguien de pronto mueve el volumen y queda en el 9. O sea, uno puede estar pendiente de la película, pero cuando ya ese volumen está en 9, ya algo dentro de uno cambia, ¿no? Algo como que te empieza a estresar, te pones nervioso, no puedes poner atención y empiezas no sé, a estresarte, ¿no? Tienes que colocarlo en 10, ¿sí? Tiene que uno colocarlo en 10, porque si no, ya no hay atención, ¿no? O de pronto estás haciendo un pedido en Rappi, de pronto, bueno, en otro lugar, y miras la cuenta, quedó en 28,000, algo así. Tú dices 28,000. Bueno, y empiezas a buscar unas papas de 2,000 para que te llegue a 30, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa de esa forma, entonces, ¿por qué 5? Ya saben por qué. Bueno, es broma. Bien, 5 principios para poder honrar a nuestros padres. Bien. Es curioso un poco, ahorita que veamos estos principios, que cada uno de estos principios se asemeja a una etapa de nuestra vida, ¿no? De infancia, de adolescencia. Cada uno de estos principios como que lo vamos a ver más identificado en alguna de las etapas de nuestra vida, ¿sí? Entonces son como que en tal momento empezamos a ver más uno de estos principios, o a ver menos, ¿no? Entonces el primero de ellos, para si están tomando apuntes, es el cariño. El cariño. El sentimiento de cariño, de aprecio. Curiosamente, y sé que de pronto lo han visto, normalmente cuando somos niños, cuando somos pequeños, es cuando más demostramos ese cariño, ese afecto. Tenemos como que ese sentimiento de aprecio, de cariño a nuestros padres, de abrazarlos, de darles un beso, de decirles papá te amo, mamá te amo, ¿sí? De, bueno,
tantas cosas, se nota mucho más quizás cuando somos pequeños, cuando vamos creciendo, como que eso va disminuyendo un poco, ¿no? Como que ya no son tantos abrazos, ya no son tantos besos, ya no son, bueno, tantos actos, acciones de cariño y de aprecio, y eso como que empieza a disminuir un poco, ¿no? No sé cuántos les ha pasado también cuando eran pequeños y veían a sus padres llegar a la casa después de un día de trabajo, de que no estaban, y nosotros pues al llegar del colegio y al verlos llegar ir corriendo, abrazarlos, darles un beso, darles un abrazo, preguntarles cómo están, y tantas cosas, ¿no? Ya hoy en día como que ellos llegan y a veces, no sé, uno está en el celular o está jugando, y apenas uno a veces se inmuta de que llegaron. Entonces no podemos dejar que eso falte, ¿no? No podemos dejar que eso disminuya, que el cariño y el aprecio hacia ellos caiga. Es algo que siempre tenemos que tener muy presente, ¿sí? Debemos mantener el cariño, mantener el aprecio, y que no el día de mañana quizás nos arrepintamos de no poder hacerlo, ¿sí? O no aprovecharlo cuando estaban aún con nosotros, ¿bien? Entonces el cariño es el primer principio para poder honrar a nuestros padres. Segundo principio, el temor. Bien, quizás cuando hablo de temor se te viene a la mente como el miedo, o sí, de pronto lo asemejas con eso, de pronto piensas que te hablo de que debemos tener miedo a nuestros padres, pero no, no me refiero a eso. Vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículo 7. En la versión Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor que me refiero es este temor que habla Proverbios, el temor de un modo de respeto, un modo de sujeción, un modo de admiración, ¿sí? Hacia nuestros padres, tener temor de ellos, ¿sí? Lo asemejo mucho con un ejemplo. Sé que a todos nos ha pasado que quizás nuestros padres, nuestra madre, sobre todo, nos dice: usted me llega a salir a tal hora y lo castigo una semana. Y claro, algo en nosotros dice como: no, yo no puedo hacerlo, porque si lo llego a hacer, mi mamá va a hacer esto, mi papá va a hacer esto, y no, ¿sí? O llegueme a levantar la voz y verá. Y uno, claro, ya uno dentro de sí, ese temor por ellos empieza a decir como: no, yo no levanto la mano porque yo tengo ese temor hacia ellos, tengo ese respeto. Así como tenemos ese respeto y ese temor a Dios, debemos tenerlo hacia nuestros padres. Bien, entonces ese es el temor que me refiero, el temor en forma de admiración, de sujeción, de sumisión hacia ellos. Bien, ese es el segundo principio. Vamos a ver el tercero, es la obediencia, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos que detenernos un poco, porque ¿cuántos saben como yo que este seguramente sea el principio que más nos cuesta muchas veces, el principio que es más difícil asimilar y obedecer, ¿no? Precisamente obediencia. Es difícil entender o saber el por qué tenemos que obedecer a nuestros padres, muchas veces aún en decisiones quizás que no estamos de acuerdo muchas veces, ¿no? Y algo curioso también es que en este principio como que hay algo dentro de nosotros que nos hace como enojar, como tener cierto enojo, cierto rencor. Bueno, no lo llamaría quizá rencor, más bien cierto enojo, cuando chocan con la decisión que nosotros pensamos, ¿no? Como que nosotros creemos que algo tiene que hacerse de esta forma, que no hay nada malo en hacer tal cosa o hacer tal otra, ¿no? Y cuando nuestros padres como que nos contradicen o nos mandan a hacer algo diferente, como que ya algo en nosotros se enoja y no entiende el por qué, ¿no? Entonces siento que por eso muchas veces la obediencia es tan difícil entender y es tan difícil hacerlo, ¿no? Quiero que me acompañen en un pasaje, Proverbios 6:20. En la Reina Valera también dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Es interesante cómo en algún momento de nuestra vida empezamos a entender el por qué tenemos que ser obedientes a lo que ellos nos mandan a hacer, el por qué tengo que obedecer lo que ellos nos dicen o lo que ellos me dicen. Siempre hay un ejemplo muy, muy claro, y es
cuando tenemos una relación, es donde se nota más una relación amorosa. Estamos conociendo a una persona, ¿no? Estamos enamorados, estamos, a flote, pensamos que ya es la mujer de nuestra vida, no sé qué. Y de un momento a otro llegan tus padres y te dicen, hijo, eso no te conviene. Hijo, hija, ese hombre, esa mujer no te conviene. Y nosotros, pero no, mamá, es que no sabes lo que pasa, tú no sabes lo que me hace sentir, tú no sabes lo que la quiero, tú no sabes, hijo, no te conviene. Y como que, sí, lo que les digo, algo en nosotros como que, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Nos decimos hasta a veces, ¿por qué nos diste estos padres? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Y no entendemos que nuestros padres son más sabios, no entendemos que ellos tienen más experiencia, no entendemos que ellos lo dicen por nuestro bien. Y también es importante entender, porque muchas veces pensamos que si quizás nuestros padres no son cristianos o no conocen de Dios, entonces este principio ya no va para nosotros. Pero te tengo que decir algo, tienes que entender algo, amigo, y es que los padres no cristianos también aman a sus hijos, que los padres no cristianos también quieren a sus hijos, que también quieren lo mejor para ellos, ¿sí? Los padres no cristianos también aman a sus hijos. Y es importante entender esto, ¿sí? Que aunque tus padres no sean cristianos, que aunque tus padres no conozcan de Dios, también quieren lo mejor para ti y también son más sabios, tienen más experiencia y también deben ser obedientes a su voz. Entonces no hay una excepción para no ser obedientes a nuestros padres. Entonces recuerda la obediencia a nuestros padres. No debemos desecharla siempre, ser obedientes a lo que ellos nos mandan y lo que ellos nos dicen. Cuarto principio, el respeto, ¿sí? Sé que va un poco ligado quizás con el temor, pero bueno, en este aspecto lo vamos a analizar de otro punto. El respeto es algo fundamental para honrar a nuestros padres, ¿sí? Es algo primordial y fundamental. Hoy en día lastimosamente se ve mucho como ya los hijos no respetan a sus padres, no muestran ese respeto. Ya muchas veces hasta parece que los hijos son los padres, ¿no? Que no se sabe quién de los dos son los padres por cómo tratan, por cómo hablan, por lo que dicen, y ese respeto o ese irrespeto que se muestra en las familias, ¿no? Entonces el respeto muestra esa sumisión, esa sujeción hacia nuestros padres. El respeto nos muestra el lugar en el que nosotros estamos por debajo de ellos como autoridad, ¿sí? Sé que todos en algún momento pasamos la vergüenza de responder a nuestra mamá con un sí, o cuántos no. Respondemos con un sí y allá lejos escuchamos sí que y la palma. Entonces ya sabemos que es sí señora, sí señor, si nos piden un favor, sí señora, sí señor. Hoy día mucho que estamos ahorita como en cuarentena, es un momento donde llegan pues muchos domicilios y ahorita pues tenemos que bajar por ellos porque pues por todo lo que está sucediendo. Entonces muchas veces tenemos que distribuirnos los domicilios y a veces cuando no estamos de acuerdo, mi mamá manda alguno, Andrés, Luisa, domicilio Julián, nosotros, pero mami, pero si Pipe no ha ido, si Luisa no ha ido tal semana, va y lo recibe y punto. Y claro, ese respeto que tiene hacia ella, como responde, ¿no? Sí señora. Y eso es algo que nunca puede faltar a pesar de todo lo que esté sucediendo. El respeto hacia ellos, algo fundamental. La Biblia nos muestra un caso, el caso de los hijos de Eli, que no respetaron a su padre. Está en 1 Samuel capítulo 2, ¿sí? Nos muestra cómo los hijos de Eli no respetaban las ofrendas y los sacrificios que se hacían hacia Dios, y estaban muchas veces seduciendo a algunas mujeres en el templo, ¿sí? Y nos muestra cómo estos hijos que no respetaron a su padre, su final fue de muerte, ¿sí? Entonces vemos cómo es de importante para Dios que podamos respetar a nuestros padres, ¿sí? Es algo que nunca puede faltar. El respetar a nuestros padres nos garantiza el favor de Dios, nos garantiza el cumplir su voluntad y Él se agrada por ello. Entonces, obedezcamos a nuestros padres, respetémoslos. Respetemos a nuestros padres como autoridad. El respetar a nuestros padres nos garantiza el favor de Dios. Último principio, y no menos importante, es el perdón. El perdón. Tristemente y es como feo, es triste reconocer que hoy en día muchos niños, muchos hijos
crecen con la ausencia de sus padres, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Malas decisiones, básicamente estar alejados de Dios. Hay maltratos también, abusos y quizás muchas de estas razones hacen que se cree un odio, un rencor en el corazón de los niños, en el corazón de los hijos hacia los padres. Y los hijos terminan creciendo, creciendo, creciendo y sigue creciendo también ese rencor, ese odio. Y quizás nunca llegan a perdonar a sus padres por lo que hicieron, lo que pasaron. Bien, entonces al ver esto y al ver lo que Dios nos manda en su palabra, en Mateo 6:14 que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como hijos debemos perdonar a nuestros padres, debemos quitar cualquier odio, debemos quitar cualquier rencor. Muchas veces no entendemos muchas de las cosas que pasaron en nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué tuvimos algunos padres ausentes. Gracias a Dios no fue el caso mío, pero sé que hay muchos que sí crecieron con la ausencia de alguno de ellos o ambos quizás. Y quizás sí sientes que lo que te hicieron tú no lo puedes perdonar y no merecen tu perdón, pero Dios nos manda a honrarlos y a perdonarlos. Este es un principio fundamental para poder honrar a nuestros padres y honrar a Dios como Padre en nuestra vida, y es poder perdonar. Como hijos debemos perdonar a nuestros padres, debemos quitar el odio, debemos honrarlos con todo lo que tengan o pasen. Debemos entender que nuestros padres, como decía, no son perfectos. Nuestros padres tienen fallas, tienen errores, tienen cosas que cambiar, ¿sí? Quizás a veces lo entendemos o lo sabemos más temprano o más tarde, pero es así. Debemos perdonar a nuestros padres y Dios nos manda a que perdonemos para que Él también pueda perdonarnos a nosotros. Amén. Entonces, cualquier cosa, cualquier error, cualquier falta que quizás ellos hayan cometido, que tú puedas tener el tiempo, que puedas orar en este momento, si es posible, puedas pedirle a Dios que te permita perdonar cualquier error, cualquier falta que haya en tu corazón hacia ellos. Bien, y así también poder honrar no solamente a nuestros padres, sino a Dios también por ello. Entonces, entender que nuestros padres no son perfectos, que nuestros padres tienen errores, pero Dios siempre va a tener un propósito en colocarlos en ese lugar. Alguien una vez dijo algo que me pareció muy interesante, y es que una persona sabia no es aquella que espera equivocarse para aprender, sino una persona sabia es aquella que aprende de los errores de los demás. Y una de esas cosas pues es la de nuestros padres, los errores de nuestros padres. Aprender de sus errores y no cometerlos nosotros mismos también. Poder verlos como un ejemplo que Dios nos puso para poder hacer las cosas bien y obedecer en su palabra. Entonces Dios siempre va a tener un propósito en todo lo que hace, y uno de ellos pues es nuestros padres. Creo que en resumen cada uno de estos principios que vimos se resume en una sola palabra, y es el amor. ¿Sí? El amor resume cada uno de estos principios. El amor es cada una de esas cosas. El amor es el cariño, la obediencia. El amor es el temor. El amor es el perdón, el respeto. El amor es toda una de estas cosas, y Dios nos manda a que honremos, a que amemos a nuestros padres con todo el corazón. Bien, entonces espero que esta palabra haya llegado a tu vida, que el Señor te haya hablado, que podamos ver a nuestros padres como lo que son, como lo que Dios nos lo ha puesto, y que podamos amarlos y honrarlos como Él desea. Amén. Entonces quiero que podamos orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que has dado el día de hoy, Dios. Gracias por hablarnos, por direccionar a Dios, porque tú has sido fiel, Señor, porque tienes un propósito con cada una de las cosas que haces, Señor. Gracias por la vida de nuestros padres, Señor, porque tú los pusiste ahí con un propósito bueno, Señor. Tú los pusiste ahí para enseñarnos tantas cosas, Señor. Tú los pusiste ahí, Señor, porque nos amas, Señor, y quieres lo mejor para nosotros. Permítenos honrarlos de la mejor forma, Señor. Permítenos amarlos, Señor, y así como lo hacemos con ellos, también hacerlo contigo, que eres nuestro Padre, Dios.
En el nombre de Jesús colocamos este tiempo, Señor. Cualquier cosa que vayamos a desarrollar en esta semana, la colocamos delante de ti para que tomes el control de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti por siempre. Amén. Amén, iglesia. Es todo por hoy. Espero que el Señor haya hablado por medio de mi vida y que esta palabra quede en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.